Un saludo, queridos hermanos. Vamos a meditar en esta ocasión los textos de la palabra de Dios correspondiente al sexto domingo del tiempo de Pascua. Como podemos constatar a lo largo de este tiempo, se nos ofrece en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos de manera recurrente cómo los apóstoles, con mucha claridad y firmeza, dan testimonio de su fe en Cristo, muerto y resucitado. Es una constante el testimonio valiente de estos hombres tocados por Cristo, tocados por la gracia, lo cual ya podemos decir es para nosotros una invitación constante al testimonio firme y claro de nuestra fe. Vemos también que para ellos dar testimonio no fue una cosa fácil, no fue un mero pasatiempo, no fue una mera función, sino, podemos decirlo así, para ellos el testimonio era una fuerza que irradiaba de lo más profundo de su ser, porque habían sido iluminados por el poder de Cristo resucitado. Habían tenido la experiencia del Señor resucitado y habían sido, por decirlo así, traspasados por su palabra de vida, de verdad y amor. Y vemos en muchas ocasiones cómo el testimonio de estos apóstoles, pues, muchas veces era ocasión de persecución para ellos, de contradicción, de pruebas, de sufrimiento, de dolor. Pero esto precisamente, curiosamente, era para ellos un impulso renovador en su fe, en su amor y en su testimonio de Cristo. Las pruebas, las persecuciones, las incomprensiones no hicieron retroceder el ardor misionero de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva. Todo lo contrario, fue un impulso para ellos. También vemos cómo muchos, por la palabra de los apóstoles, pedían el bautismo, se convertían a la fe en Cristo. Como dice la primera lectura de este domingo, pues bajaron estos, oraron por los fieles para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos creyentes que encontraron en el camino. Entonces, dice la palabra, los apóstoles, los evangelizadores, les imponían las manos y luego recibían el Espíritu Santo. Ya en este texto de la palabra divina, la Iglesia ve el origen del sacramento de la confirmación. Es decir, un gesto distinto y complementario al bautismo. En otras palabras, la confirmación no se entiende sin el bautismo, pero al mismo tiempo es un sacramento distinto, que completa y perfecciona, por decirlo así, la gracia del bautismo, provocando en el cristiano un ardor misionero, un ansias de proclamar la persona de Jesús y su palabra a todo el mundo. Vemos o podemos preguntarnos el contenido de la palabra, el contenido del mensaje de estos hombres, de estos apóstoles. También podemos preguntarnos, o muchos se preguntarán, ¿cuál es el origen? ¿De dónde nacía esa fuerza en los apóstoles para predicar a Cristo? Y como ya les decía en un primer momento,
estos tuvieron una experiencia personal con el resucitado, con el Dios de la vida, con el Dios de la palabra. Vemos en el Evangelio Jesús dirigiéndose a sus discípulos, como hoy se dirige a nosotros. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Qué importante mensaje de Jesús a los suyos, porque les está diciendo las implicancias del amor a Él, de su seguimiento, de su testimonio. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Está poniendo como condición irrenunciable del amor a Él el conocimiento y la guarda de los mandamientos de la ley de Dios. Es importante también, mis queridos hermanos, entender qué son los mandamientos. Los mandamientos no son simples reglas morales, no es un código de normas meramente. Los mandamientos son ya del Antiguo Testamento, esa palabra de Dios dirigida a su pueblo, para que este pueblo elegido y consagrado por Dios sepa con claridad el camino a seguir, lo que debe hacer. Los mandamientos son, por decirlo así, una expresión de la misma fidelidad de Dios, que nos llama para sí, que nos llama hacia sí, hacia Él. Y porque nos llama, nos muestra también cómo seguirle, cómo alcanzarle, por decirlo así. Los mandamientos, pues, se convierten en necesarios para alcanzar la plenitud de la vida, la plenitud de Dios. Pero como te decía antes, los mandamientos, pues, no se reducen a un conjunto de normas o leyes. Los mandamientos brotan, por decirlo así también, del corazón del mismo Dios, del mismo Cristo, que ama a los suyos y quiere que éstos también conozcan con claridad el camino a seguir, el camino que los conduzca a la plenitud del amor, a la cual están llamados por vocación divina. Qué importante entender también el amor desde esta perspectiva. El amor verdadero no puede entenderse sin los mandamientos de la ley de Dios. Porque si se pretende vivir un amor exento de reglas y mandamientos, abrimos las puertas al egoísmo, a la búsqueda de sí mismo, al amor propio y por tanto a la ofensa de Dios y a la pérdida del ser humano. Por eso el Señor, que nos quiere bien, nos enseña: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Por eso es importante recordar esto y tenerlo presente en la mente y en el corazón. Hoy, en que por alguna razón muchas veces el mundo ha maltratado esta palabra amor, y a cualquier sentimiento llamamos amor. El Señor hoy día nos dice cómo identificar el verdadero amor. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y esto no es un atentado tampoco a la libertad humana. Alguno podría quizás entenderlo así.
La libertad, mis queridos hermanos, como también enseña la Iglesia en su magisterio, no está exenta de normas y preceptos, no está exenta de condicionamientos. La verdadera libertad exige una formación, una rectitud de intención, un conocimiento y práctica de la palabra de Dios. El Señor como que nos enseña también la fuente del verdadero testimonio. Muchos decimos, amamos a Cristo, queremos seguirle, queremos hablar de Él, pero que muchas veces nos falta la fortaleza interior, la decisión, la valentía para mostrar a Cristo en nuestros ambientes, a los nuestros, con los que compartimos día a día. Y podemos preguntarnos por la causa, ¿por qué nos falta esa fortaleza, esa decisión, esa valentía, como la vemos también en los apóstoles, sobre todo en ese tiempo en la lectura de los Hechos? ¿Cuál será la causa? La causa no será de que muchas veces nos hemos como menguado en el cumplimiento de la ley de Dios. La hemos adaptado a veces a nuestras exigencias, a nuestras necesidades, a nuestras comodidades, a nuestros gustos. Y muchas veces, sin pretenderlo del todo quizás, hemos puesto la palabra de Dios a nuestro servicio. Y es todo lo contrario. Es el hombre, el discípulo de Jesús, el que está al servicio de la palabra. Una palabra que ha venido hasta nosotros, que se ha hecho carne. Una palabra, como decía también en su momento el Papa Benedicto XVI, una palabra que nos sobrecoge y nos abraza, y que solamente podemos dar cuenta de ella con humildad. Una palabra que nos toca y nos implica, pero que no la podemos condicionar, mucho menos manipular o maltratar a nuestro antojo. Por eso, recordemos estas palabras iniciales de Jesús en el Evangelio de este domingo 6 de Pascua. Si ustedes me aman, si realmente me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y qué significa nuevamente guardar los mandamientos del Señor? Primero, conocerlos. Conocerlos. Conocer el catecismo de la Iglesia. ¿Y por qué, tú me preguntarás? ¿Por qué el catecismo? Porque en el catecismo se encierra. El catecismo contiene toda la palabra de Dios revelada a los hombres. Pero no solamente la palabra de Dios revelada, sino también la palabra de Dios acogida, interpretada, definida, enseñada por la Iglesia de todos los tiempos. Hoy se hace urgente conocer la palabra de Dios, pero no a secas, no a solas, sino con el recurso necesario, insustituible de la Iglesia. No olvides que la Iglesia, en su magisterio y con su autoridad, definió el número de los libros sagrados de la Biblia. Es la Iglesia la que nos dijo, esto es palabra de Dios,
y esto no es palabra de Dios. Es la iglesia la que definió el canon bíblico. Gracias a la iglesia y por la autoridad que el mismo Cristo le dio, podemos decir, esto es palabra de Dios. Esto dice y enseña la palabra de Jesús, el Salvador de los hombres. Entonces, si ustedes me aman nuevamente, guardarán mis mandamientos. ¿Qué significa guardarlos nuevamente? Conocerlos. Primero conocerlos, como dice ese adagio popular que muchas veces habrán conocido y escuchado. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si queremos guardar los mandamientos del Señor, hay que primero conocerlos, y conocerlos a profundidad. Para conocer los mandamientos, no basta con saber el decálogo de memoria. Eso ya sería bastante, pero eso no basta. Hay que profundizar en cada uno de ellos. ¿Qué manda y qué prohíbe cada mandamiento? Y eso nos enseña la Iglesia en su rico magisterio a lo largo de los siglos. Por eso ahí tienes una tarea, mi querido hermano: conocer los mandamientos del Señor para poder vivirlos como se debe, como el Señor lo espera, como el Señor te lo pide, como la Iglesia te lo enseña. No te conformes con poco. No te conformes con lo ya recibido, con lo ya obtenido, con lo ya sabido. No te conformes. Tu vocación es muy grande, tu dignidad es muy alta. Y el Señor, que nos tome en serio, hoy día pues nos dice la condición de su seguimiento y del amor a Él: guardar sus mandamientos. Los mandamientos, mis queridos hermanos, no solo hay que cumplirlos. A veces nos conformamos con el cumplimiento y podemos decir o haber escuchado alguna vez: sí, ya lo hice, ya lo cumplí. Pero el Señor no te pide un mero o simple cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. El Señor te pide caminar por ellos y abrazarlos. Es decir, amar los mandamientos, porque sabemos que son el camino, el único que tú y yo estamos llamados a recorrer para alcanzar desde ya la plenitud de la vida. Y recuerda también algo muy importante: el que se deja tocar por Cristo y vive de la gracia de la vida nueva que solo Dios puede dar, adquiere también y sobre todo una fuerza necesaria para emprender la búsqueda y el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, el cristianismo no se reduce a un código de normas morales, sino a una persona que se ha inclinado en nuestro favor, que ha venido hasta nosotros y que nos ha regalado su vida misma. Y solo de esta novedad de vida podemos entender, comprender y vivir los mandamientos que Él nos propone, el camino a seguir. Dice más a continuación Jesucristo a los suyos: yo le pediré al Padre que les dé otro defensor. Ya está anunciando la venida del Paráclito, la venida del Espíritu Santo, que dentro de poco, dentro de 2 semanas todavía celebraremos en la iglesia con la solemnidad de Pentecostés. Dice el Señor: yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes,
¿Y cuál es ese defensor? Es el Espíritu de la verdad. Jesús, mis queridos hermanos, le pide al Padre para que se nos conceda su propio Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y también dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. El mundo está apartado de la verdad. Ustedes, en cambio, lo conocen, dice el Señor, porque vive con ustedes y está con ustedes. Mis queridos hermanos, no podemos contristar al Espíritu Santo, que quiere habitar dentro de nosotros por la gracia, por la fe. Muchas veces lo ofendemos con las negligencias, con la ignorancia consentida, con las malas obras. El Señor está declarando que muchas veces el mundo es opuesto o está opuesto a la fe y a la vida cristiana. De eso debemos estar plenamente conscientes. No para apartarnos del mundo ni huir de él, sino para cumplir el papel y la misión que nos toca en el mundo. El papel y la misión que el Señor nos ha confiado, como su cuerpo, como su iglesia. Ser testigos valientes y firmes de la verdad. Dice el Señor, no los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. El Señor no se ha apartado de su iglesia. El Señor vive en los suyos, entre los suyos, en su iglesia. No quiere desentenderse de nuestras preocupaciones, de nuestras dificultades, de nuestros problemas. Entonces, dice el Señor, sabrán que yo estoy con mi Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. Esto, mis queridos hermanos, como que toca el núcleo de la fe cristiana, que como te decía antes no se reduce pues a un simple cumplimiento de normas. El Señor, que está en el centro de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor, quiere compartir su vida con los suyos. El que acepta mis mandamientos y los guarda, dice el Señor nuevamente, ese me ama. Tú y yo, mis queridos hermanos, tenemos un desafío constante en la guarda de los mandamientos del Señor, para así, de esa manera, amarle de verdad, sin componendas, sin rebajas. Al que me ama, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me revelaré a él. Estas palabras revelan la profundidad y el misterio del cristianismo, el misterio de la vida cristiana. Solamente así puede entenderse el ardor, la valentía que tienen los apóstoles para proclamar a Cristo resucitado. Y vemos lo que dice también el apóstol San Pedro en la segunda lectura de este domingo. Glorifiquen en sus corazones a Cristo, Señor. ¿Y cómo lo podemos glorificar? Obedeciendo y acogiendo en serio y con fe la palabra del Señor.
glorifiquen en sus corazones a Cristo, Señor. Lo primero. Y, además, dice el apóstol a continuación, estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Dar razón de nuestra esperanza. Tenemos que dar razón, mis queridos hermanos, de lo que creemos, de lo que somos, de lo que hemos acogido en Cristo, de lo que vivimos en la iglesia, de lo que compartimos en la iglesia como cuerpo de Cristo. Muchos hoy día han abandonado la fe cristiana, han abandonado la iglesia, desconfían de la iglesia. Y en gran medida porque los hijos de la iglesia no han sabido ni saben dar razón de su esperanza. No necesariamente, mis queridos hermanos, tenemos que ser doctos en la doctrina. Lo que nos pide el Señor sobre todo es firmeza, claridad en la fe. Y esa firmeza y esa claridad se fragua en primer lugar con el conocimiento de la palabra del Señor. Y cuando digo la palabra del Señor, no me estoy refiriendo a la sola Biblia, sino a la palabra de la iglesia, que acoge la palabra de Cristo y la interpreta auténticamente y la enseña con autoridad. Quizás uno de los grandes peligros hoy es que muchos quieren acoger y conocer la palabra de Cristo, pero de manera ajena, paralela o muchas veces de espaldas incluso a la iglesia. La iglesia es la que nos enseña la palabra de Cristo. Y en ella podemos tener la seguridad de entenderla y conocerla en toda su plenitud, transparencia, verdad y claridad. El apóstol San Pedro, pues, nos invita a todos a dar razón de nuestra esperanza, de aquello que vivimos y compartimos. Por eso siempre es bueno preguntarnos, a manera de examen, cuando queremos emprender una tarea, una obra, pues, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto le parece bien? ¿Esto está bien? ¿Esto enseña la iglesia? ¿O qué enseña la iglesia? En alguna ocasión me han preguntado, fieles hermanos nuestros, muy oportunamente, Padre, ¿esto que quiero hacer me parece, está bien? ¿Esto enseña la iglesia? ¿O esto contradice las enseñanzas del Señor? Qué bonito que el fiel cristiano sepa acudir a quien debe en la iglesia, no a cualquiera, a los legítimos pastores en primer lugar. Sepa acudir para conocer con claridad la voluntad de Dios, sobre todo cuando debemos tomar una decisión importante, emprender una tarea, un trabajo, una empresa, o cuando hay cosas que no están caminando bien. ¿Qué debemos hacer? Ese es el hombre humilde, el hombre de fe que busca respuestas en la palabra del Señor. Pero una palabra que ha sido acogida, pues, nuevamente, interpretada y es predicada con autoridad y claridad en el seno de la iglesia. Dice también el Señor, cuando habla de dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos pida,
pero darlo siempre con mansedumbre y respeto, con buena conciencia. No podemos pretender enseñar a los demás y nosotros no vivir de lo que decimos y enseñamos. Por eso, aquí está, en esta recomendación del apóstol San Pedro, lo que tú y yo tenemos que hacer cada día. Buscar de la mejor manera dar razón de lo que creemos, de lo que celebramos, de lo que compartimos, y hacerlo con mansedumbre y respeto y con buena conciencia, dejándonos implicar en serio por esta misma palabra que hemos acogido, que enseñamos, que compartimos. Por eso, no olvidar, mis queridos hermanos, que aún estamos en el mes de mayo, en el mes de María. Que María, mujer que supo vivir de la palabra del Señor, nos enseñe, pues, a dar razón de lo que creemos, de lo que vivimos y compartimos. Y que esta palabra del Señor que hoy día nos dirige en su Evangelio, la podamos acoger en serio y en verdad, y hacer vida en nosotros. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Muchas gracias, hermanos, y hasta una próxima oportunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.